Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, el médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador e inclusive en la Federación de Rusia cuando recién empezaba y en momentos críticos, terriblemente críticos. Hoy hablaremos sobre cómo está esta elección que se está a punto de realizar el 8 de febrero en Ecuador, en la que Daniel Noboa, Luisa González y Donald Trump son las estrellas del evento. Los demás candidatos son intrascendentes. Decimos que Donald Trump es uno de los participantes en las elecciones de Ecuador porque Donald Trump asume la presidencia de los Estados Unidos el 20 de enero y en ese momento va a empezar toda esta demencia que él llama política neoliberal republicana de los Estados Unidos, en que Estados Unidos pretende la expulsión masiva de migrantes y la expansión territorial. Esta expansión territorial incluye tratar de convertir a Canadá, un país más grande que Estados Unidos, en el estado 51 de los Estados Unidos y tratar de comprar o apropiarse de Groenlandia. Si sumamos los tres territorios, Estados Unidos pasaría a ser el país más grande del mundo, que ahora es Rusia con 17 millones de kilómetros cuadrados, pero con los 9.300.000 más los 9.800.000 de Canadá y los 6 millones de kilómetros cuadrados de Groenlandia, Estados Unidos llegaría a tener más de 25 millones de kilómetros cuadrados. Sería el país más grande del mundo. A eso se suma que Estados Unidos pretende apropiarse del Canal de Panamá. Pero el apropiarse del Canal de Panamá significa apropiarse de las Islas Galápagos, porque las Islas Galápagos son como llaman, el portaaviones natural que defiende Galápagos y defiende el territorio norteamericano en el Pacífico Sur. Hablamos más que de territorio norteamericano, el territorio de influencia norteamericano en el Pacífico Sur. Esto nos hace ver que este control de Galápagos, que ya lo tienen, porque primero un oligarca de Guayaquil llamado Isidro Ayora en 1941, luego de una derrota frente al ejército peruano que solo tardó 4 días en derrotar al ejército ecuatoriano, impuso un tratado que se llama el Tratado de Río de Janeiro, que nos quitó 240.000 kilómetros cuadrados en la Amazonía, pero además entregó las Islas Galápagos a Estados Unidos. Aquellos 240.000 kilómetros pasaron de ser territorio ecuatoriano a ser territorio peruano, y esto se produjo porque Estados Unidos, con Delano Roosevelt, estableció los límites entre Ecuador y Perú en 1936, y cuando Ecuador no aceptó esos límites, armó al ejército peruano e invadió con 13.000 hombres, numerosos aviones, portaaviones y hasta submarinos el territorio ecuatoriano, y fue enfrentado por apenas 5.000 hombres muy mal armados en un país que pasó de ser proveedor de caucho, tagua y balsa, además de aceites y jabones de Alemania, que en ese momento era el enemigo de Estados Unidos y de
Europa Occidental, que había invadido Europa Occidental. Estamos entonces, éramos un país que, como éramos parte de Alemania, nos habíamos convertido en sí en un enemigo de Estados Unidos. Y esto fue lo que definió que Galápagos pasara a ser territorio norteamericano, donde ellos tuvieron una base militar hasta 1946, la denominada base de Seymour. Perdieron ese territorio cuando el presidente Velasco Ibarra, en 1946, expulsó a los norteamericanos de Galápagos y rechazó el Tratado de Río de Janeiro porque el tratado tenía una falla geográfica que era el Divortium Aquarium entre el río Santiago y Zamora. Y ahí se descubrió que entre el río Santiago y el río Zamora había un nuevo río, el río Cenepa. Y en este momento se dijo que había un Divortium Aquarium entre Santiago y el Zamora y el Cenepa, y un Divortium Aquarium entre el Cenepa y el Zamora. Por esta razón, y aduciendo que además fuimos impuestos este tratado por la fuerza de las armas, algo que lo prohibía la Organización de Estados Americanos, se rechazó este tratado. Pero luego de la guerra del Cenepa, nosotros, en ese tratado, firmado por un gamonal, como un terrateniente, un abogado rico de los oligarcas de Guayaquil, un vendepatria llamado Isidro Ayora, más tarde, en el gobierno de Guillermo Lasso, otro vendepatria de Guayaquil, el señor Guillermo Lasso, un banquero, millonario, el banquero más rico del Ecuador, terminó entregándole nuevamente el territorio de Galápagos a Estados Unidos y canjeando deuda externa por territorio, y por 1.600 millones de dólares Estados Unidos volvió a posesionarse de Galápagos, y en esta semana pasada recibió el consentimiento del Consejo Nacional de Galápagos para poder traer toda su flota del Comando Sur a Galápagos, que incluye aviones, portaaviones, submarinos, etcétera, a los cuales no solamente tenemos que albergar ahora en Galápagos, sino que además les estamos proveyendo de combustible subsidiado, diésel subsidiado, que debería ser para los pescadores, ahora es diésel subsidiado para los submarinos y barcos norteamericanos. Lo mismo pasa con la gasolina, etcétera, etcétera. Hemos pasado a ser nuevamente una colonia de los Estados Unidos. Esta colonia de los Estados Unidos tiene un nombre especial, se llama puesto de avanzada. Ecuador se ha convertido en un puesto de avanzada de los Estados Unidos. Este puesto de avanzada se lo ha conseguido gracias a la denominada guerra al narcotráfico. La guerra al narcotráfico es una guerra que empezó Estados Unidos en el gobierno de Richard Nixon, específicamente dirigida contra los hippies y los negros, porque los hippies querían hacer y de crear en Estados Unidos la denominada contracultura, y los negros reclamaban derechos civiles con Martin Luther King a la cabeza. Para combatir esto, se creó la guerra al narcotráfico, acusándoles a los hippies de ser drogadictos, consumidores de LSD en ese momento, y a los negros, traficantes de marihuana y cocaína. Entonces, cuando se da la guerra contra los sandinistas, Estados Unidos compra cocaína a Pablo Escobar y lo convierte en el magnate más grande de las drogas
y esa cocaína la vende en California. Con ese dinero financia a los contras que necesitaban uniformes, alimentación, pensión, dinero y armas. Esto, además, durante el gobierno de Ronald Reagan, se hizo aquella triangulación con Irán, vendiéndoles a los iraníes los armas y misiles, armas químicas, y trayendo de Irán ese dinero para financiar a los contras y a su vez comprar cocaína a Pablo Escobar con el dinero de las ventas de armas a Irán, y de esa manera se creó el tráfico de drogas de Estados Unidos de América Latina a Estados Unidos. Más tarde Pablo Escobar financia a las guerrillas colombianas, porque las guerrillas colombianas desde 1992, en el que cae la Unión Soviética, deja de recibir financiamiento y para encontrar recursos acuden a la producción y comercialización de cocaína, a los secuestros, extorsiones y a los llamados peajes que cobraban en las carreteras. Esta forma Estados Unidos encuentra que debía frenar a las FARC, pero al mismo tiempo frenarle a Pablo Escobar, para lo cual declara la guerra a las drogas a Pablo Escobar en Colombia. Finalmente establece 7 bases militares en Colombia o 7 puestos de avanzada en Colombia y arma a las Autodefensas Unidas de Colombia para combatir a Pablo Escobar y a las guerrillas. Finalmente, las Autodefensas Unidas de Colombia se convierten en traficantes de droga que se autofinancian mediante el tráfico de drogas, y al momento actual las Autodefensas Unidas de Colombia se conocen en Colombia como el Cartel del Golfo, y las Autodefensas Unidas de Colombia se conocen en Ecuador como el Cartel de los Lobos. Bien, en tanto que esta guerra al narcotráfico también convierte al Perú y a Colombia en los mayores productores de cocaína, porque la guerra al narcotráfico elevó el precio de la cocaína y la demanda de cocaína, popularizó la cocaína en Estados Unidos, que al momento tiene más de 50 millones de consumidores. Este aumento del precio exponencial de la cocaína hizo que Perú se convirtiera en el mayor productor de cocaína junto con Colombia, y la guerrilla del Sendero Luminoso se financiara mediante el tráfico de cocaína, hasta que nuevamente Estados Unidos establece bases militares en Perú para controlar el narcotráfico. Pero estas bases militares o puestos de avanzada le han permitido a Estados Unidos controlar al ejército colombiano, al ejército ecuatoriano, al ejército peruano, y al mismo tiempo controlar las prisiones, la justicia y hasta poner y quitar gobiernos. Cuando llega Rafael Correa, se da una pausa a la guerra del narcotráfico, porque Estados Unidos había creado el Plan Colombia, y con el presidente George Bush Jr. y el presidente Yamil Maguad I, y luego el presidente, el coronel Lucio Gutiérrez después, se implementó en Ecuador las bases de Manta y el control aéreo de todo el territorio del Ecuador para
combatir específicamente a las guerrillas colombianas, especialmente a las FARC. En ese momento, Ecuador fue introducido dentro del Plan Colombia y dentro de la guerra al narcotráfico. Rafael Correa llega y saca al Ecuador de la guerra al narcotráfico porque demuestra ante todo el continente americano que la guerra al narcotráfico era un invento norteamericano para poder controlar territorios y a los ejércitos, la justicia